Muy buenas tardes, muy buenos días. Una vez más, Edwin Talavera, el abogado de la salsa. Suscríbete a mi canal, apóyame. Si no tienes 5 soles, 5 dólares, 50 dólares, 50 soles, por lo menos suscríbete a mi canal y de esa manera me apoyas para llegar a los 1000 suscriptores y luego a los 10.000 suscriptores. El día de hoy vamos a hablar de por qué las venezolanas son bellas. ¿Cómo son las venezolanas? ¿Cómo conquisto a una venezolana? Acompañando de la agrupación Un Solo Pueblo, quienes vendieron su canto, quienes vendieron su pensamiento a la dictadura de Chávez y continuaron con Maduro. Así que ellos son unos serviles, artistas, esclavos de la dictadura de Maduro y de Chávez. Artista o cantante que vende su canto, pierde su alma. Muy bien. Vamos a hablar entonces el día de hoy, señores, mis seguidores, de por qué las venezolanas, entre comillas, son tan bellas. Resulta que tiene que ver la raza venezolana con la migración europea después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial existe una migración de España, Portugal, Alemania, Francia y los países que estuvieron en conflicto, y aquellos que salieron perdidosos como Alemania. Los nazis huyeron, se vinieron hacia Europa, se vinieron hacia América Latina. En Argentina hay una colonia de alemanes nazis. Existe un estudio en la Patagonia. En el Perú existe un pueblo llamado Posuzo. Ahí están los alemanes, pero no son los alemanes, son los alemanes nazis que huyeron. En Venezuela también existe la Colonia Tovar. La Colonia Tovar son los alemanes nazis. Obviamente con el transcurso de los años se ha ido perdiendo y la humanidad se ha olvidado de esos crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes que hizo el hombre, donde quiso a través de la discriminación racial, que no es más consecuencia de una identidad, porque los judíos eran gente que tenía poder económico, eran los dueños de la clase media, la clase alta en Alemania y en Europa. Aún siguen siendo una raza, una cultura, un pueblo capaz de crear y generar riqueza, porque su gente, esa cultura, se ha preocupado por preparar y enseñar los secretos de las finanzas y la economía, de la prosperidad, del enriquecimiento, de la inversión a sus generaciones. Cuando llega esta migración a Venezuela, portugueses, españoles, alemanes, franceses, resulta que entonces empieza a mezclarse estas razas. Pero la particularidad es que muchos inmigrantes de aquella época ya eran gente adulta que tenía familias. Es por eso que ellos hacen su segunda familia en Venezuela. Y las generaciones de los 70, de los 80, de los 90, son generaciones de venezolanos mezclas y submezclas de la raza aria, de los blancos, de los europeos, y nadie debe de molestarse, porque un peruano andino no se parece a un alemán, y eso tiene que ver con la raza. Entonces, la raza existe. Es algo importante que debemos de asumir. La raza existe. Las características físicas llamadas raza existe. La genética, producto de la raza, existe. Es una verdad
que no te sientas ofendido cuando se habla del tema racial. El problema viene cuando no queremos reconocer nuestra raza, nuestra etnia, nuestra genética. Y una cosa es la genética y otra cosa es el pensamiento. Entonces, cuando llega esta gente europea y empieza a hacer segundas y terceras familias en Venezuela, entonces hay una generación donde muchas personas son medios hermanos. Eso es un común denominador en la gran mayoría de familias venezolanas de los 60, 70, 80 y 90. Entonces, estos venezolanos, por mezcla racial, crearon una nueva generación donde físicamente son bastante atractivos, donde existe realmente, como dice Ángel Da Vinci, habla de la armonía de la raza. Entonces, físicamente son armoniosos, estéticos. Proporcionaron la cabeza con respecto al cuerpo, a la cintura, a las caderas, al tamaño de los pies con respecto a las manos. Y físicamente, genéticamente son atractivos. Y eso es su raza, la nueva raza venezolana. Las mujeres bellas, blancas, ¿qué cosa tan cosa? Blancas, altas, de pelo negro, largo, con caderas, no angostas ni pequeñas como las europeas, al contrario, anchas, con los glúteos duros, consistentes, como las negras de África, mezcla con Latinoamérica, pero de piel blanca. Era el prototipo de la mujer perfecta. ¿Dónde estaban? En Venezuela. Durante muchos años las mujeres venezolanas fueron ganadoras de premios universales, de las Miss Universo, de las Miss Mundo. Premios donde se premiaba, certámenes donde se premiaba y se elegía a la mujer físicamente más atractiva, que tenía las cualidades físicas proporcionales y ordenadas. Muy bien. Se hizo un mito y viene la generación de la pobreza cuando entra el comunismo a Chávez, cuando entra el comunismo, Chávez y Maduro a Venezuela. Y empiezan a inculcarle a la gente el nacionalismo y amor por la patria, y que ellos eran víctimas de la raza europea y que Europa y Norteamérica los había invadido. Entonces empiezan a surgir y a acentuarse la raza venezolana, donde ya no se querían mezclar con gente blanca, negros contra negros. Y entonces empieza una nueva raza de gente de a pie, donde empieza a discriminar a sus connacionales, porque habían nacido también esta descendencia de extranjeros con venezolanos en Venezuela, y empiezan a asumirle como cifrinos, porque en Venezuela un cifrino es un blanco, bien vestido, de clase media. No existe cifrino negro en Venezuela, pues, hermano. No existe cifrino negro en Venezuela. Si eres negro y eres delicado con las cosas, consumidor de temas, comidas, gustos refinados, y eres negro, te dicen, tienes gustos de cifrino. O sea, no te dice, oye, este negro es cifrino. No, te dice, tienes gusto de cifrino. ¿Te das cuenta? Entonces, resulta de que en Venezuela estas mujeres dicen, nosotros somos mujeres bellas. No, amiga, usted no es bella. Esa raza descendiente europeo es la gente bella, la que ganaba certámenes. Es por eso que después ya Venezuela ya no ha sido ganadora de premios, porque ya no están promoviendo la raza blanca
con características de negra. Es una de las razones por qué yo a la madre de mis hijos le digo mi negra blanca, porque tiene rasgos de negra, pero es de tez blanca. Y así muchas venezolanas cifrinas, pitucas de clase media y alguna gente de clase baja es blanca y no tiene plata porque son los segundos o terceros hogares de esos europeos descendientes. Y en la época buena de Venezuela, esta gente podía tener por su economía 2, 3, 4, 5, 6 hogares. Podía mantener a 6 familias. Un portugués y un español se morían a los 70 años de cáncer de próstata, pues tanto hacer del chuqui chuqui. Y tenía amigos y hay gente que no vivió una familia con papá y mamá porque eran hijos de españoles, portugueses, alemanes, suizos, y ahí viene la otra parte, la migración de Latinoamérica hacia Venezuela en la época del petróleo, donde mucho peruano, ecuatoriano, boliviano, chileno, argentino, uruguayo llegaron a Venezuela, colombiano, mexicano, puertorriqueño. Estos últimos países que nombro son los países donde profesionales del petróleo fueron traídos a Venezuela para ocupar cargos de gerencia. También fueron vislumbrados de la belleza venezolana, hicieron hijos en Venezuela, ellos se fueron a sus primeros hogares y nunca se olvidaron de sus hijos y les mandaban. Por eso hay venezolanos que no te cuentan y dicen, no, lo que pasa es que yo me he ido a Argentina, yo me he ido a México en los años 90, en los años 2000, porque eran hijos de extranjeros y esos padres llevaban a sus hijos para que estudiaran en la universidad o hicieran maestría. Canadienses, ¿no?, que han tenido hijos en Venezuela y los han dejado en Venezuela. Y cuando han sido grandes han pedido apoyo a sus padres y a esos padres, y sus padres se los han llevado y los han educado y después se han regresado a Venezuela o se han quedado en eso. Y de ahí han jalado gente, ¿no? También. Eso se llama evento social. Y la gente, nadie se analiza y promueve la verdad. Entonces, cuando una venezolana hoy agarra y dice, por mi canal piensa que yo soy un peruano que nunca he vivido en Venezuela, y me dicen, no escuchas mi acento, yo soy venezolana. Entonces, una cosa es el acento, pero la venezolana tierrúa, de barrio, la pata en el suelo, así le dicen, el perraje, el barrio, habla de una manera, así como el peruano de cono, el conero, yapeoe, el yapeoe, habla de una manera, el peruano de clase media, emergente, habla de otra manera, y el peruano cifrino, pituco, habla de otra manera. Y los peruanos tierrúos, de barrio, que quieren ser pitucos, hablan de otra manera, y tienen otro tipo de raza. Por eso es que pituco en el Perú es una manera genética y de estatus económico y de pensamiento filosófico de ver la vida. Entonces no es solamente racial ni en posición económica, es también de pensamiento de vida. Hay mucha gente tierrúa que piensa que por ser venezolano ya es hermoso, y no, porque se expresan como una cagada, como si fueran unos malandros. Entonces una mujer que se expresa correctamente, que tiene delicadeza, que tiene nivel cultural y académico, no un diploma, porque durante 26 años en Venezuela han regalado los diplomas. Cualquier animal, persona, podía ingresar a una universidad nacional con simplemente poner su nombre, su apellido y su número de cédula y jurar de que iba a votar todas las elecciones por ese partido. Entonces hoy en día tenemos médicos, ingenieros, abogados, licenciados, profesores, artistas, sociólogos, psicólogos que están en el Perú, que no saben una mierda y trabajan para el Estado peruano. Y como el Estado peruano
está plagado de gente de izquierda, a esta gente comunista que son de universidades del gobierno venezolano, los aceptan y cobran sueldos de 7.500 soles, médico, cirujano, enfermera, de 6.500 contador, abogado, psicólogo, sociólogo, de 5.000 soles, técnicos en computación, informática, telemáquina, administración, contaduría, finanzas, marketing, 3.000 soles, camilleros, choferes, administradores de hotel, administradores de restaurante, que vienen con credenciales de Venezuela, pero que han sido regaladas por el gobierno de Chávez y no han tenido absolutamente nada de información en el cerebro. Entonces, el gobierno ha preferido darle trabajo a esos señores extranjeros con diplomas sin capacidad y ha echado de lado a la comunidad peruana y no ha entendido que el médico en Venezuela no sabe leer, no sabe escribir y tampoco sabe firmar. ¿Cómo lo puedes detectar? Míralo cómo escribe. Pregúntale cuáles son las capitales de los estados de Venezuela. Dile cuántos estados de Venezuela hay en Venezuela. Pregúntale cuáles son los países de América Latina. Pregúntale cuáles son los países fronterizos con Venezuela. No saben, porque nunca estudiaron. El gobierno les regaló los diplomas a ellos, a los que estudiaron en universidades nacionales del Estado venezolano. Y hubieron algunas universidades que existen antes del gobierno de Chávez que también fueron tomados por la gente comunista del gobierno de Chávez. Fueron tomados y dejaron ingresar a los jóvenes que eran de sus partidos, llamado PSUV, el PSUV, Partido Socialista Unitario, Unificado, Único, pero Partido Socialista Único Venezolano o de Venezuela. Entonces, esa gente negrita, pelo chicharrón, de 1,50 m, que no tiene cadera, que bebe ron sin hielo y seco, que rumbea en la calle, que no le para bola y va a la playa y a la piscina con hilo dental y si no se baña con brasier. Esa gente chavista que ha vivido en pobreza por muchos años, porque el gobierno de Chávez tiene 24 años en el poder. Tú vas hoy, te montas o subes a un avión de líneas aerovenezolanas y ves a una aeromoza venezolana, mide 1,50 m y más blanco soy yo y tiene el pelo chicharrón y te dice: señor, ¿qué fresco va a beber? ¿Quiere jugo o quiere fresco? Así te pregunta. Entonces no es discriminación, sino es de que el gobierno socialista de Chávez se ha apoderado del país y solamente ha dado gente de su política para que esté en el entorno, para que coma del gobierno, para que se beneficie del gobierno con la finalidad de mantenerse ellos en el poder. Por eso que ahora en julio, tú, hermano venezolano, debemos de votar por María Corina, si la habilitan, por la otra señora María Gil, si la habilitan, o por el líder opositor que en algún momento se vaya a definir. Pero no votes por la gente que aún durante 24 años ha llevado a la pobreza mental del venezolano y a la pobreza material de la tierra más rica en los años 70, 80 y 90 de América Latina, llámese Venezuela. Entonces, yo que soy defensor de la justicia, defensor de la verdad, con esta bandera hermosa